Con la Ley 1819 se modificó el capítulo del IVA desde los artículos 420 a 513 del Estatuto Tributario. Así, vamos a mirar los hechos considerados venta antes de la Ley 1819 y después de la Ley 1819. Para antes de la vigencia de la Ley 1819 se considera venta de bienes corporales muebles no excluidos expresamente por la ley. Después de la Ley 1819, la venta de bienes corporales muebles e inmuebles con excepción de los expresamente excluidos. Aquí se incluye la venta de bienes inmuebles. También tenemos la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. Antes de la vigencia de la Ley 1819, tenemos la prestación de servicios en el territorio nacional no excluidos por la ley. Después de la Ley 1819 viene la prestación de servicio en el territorio nacional y se incluye desde el exterior con excepción de los expresamente excluidos. Antes de la vigencia de la Ley 1819, las importaciones de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. Después de la Ley 1819 viene la importación de bienes corporales muebles que hayan sido excluidos expresamente. Hechos considerados venta conforme al artículo 421 de la Ley 1819 del 2016. La circulación, venta o operación de juegos de suerte y azar se exceptúan las loterías y de los juegos de suerte y azares operados exclusivamente por Internet. El impuesto a las ventas en los juegos de suerte y azar se causa en el momento de la realización de la apuesta, de la expedición del documento, del formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. El responsable del impuesto es el operador del juego. La base gravable será del impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar, estará constituido por el valor de la apuesta y del documento, formulario o boleta, o del billete o instrumento que da derecho a participar en el juego. En los juegos localizados, la base gravable mensual para las maquinitas o tragamonedas está constituida por el valor correspondiente a 20 unidades de valor tributario VT, y la de las mesas de juego estará constituido por el valor correspondiente a 290 unidades de valor VT. En el caso de los juegos de bingos, la base gravable mensual está constituida por el valor correspondiente a 3 VTs. En los juegos de suerte y azar se aplicará la tarifa general del impuesto sobre las ventas previstas en el Estatuto Tributario, el cual es una tarifa del 19%. Continuando con los hechos considerados venta con la vigencia pasada, el impuesto no se aplicaría para ventas de activos fijos, por excepciones para los automotores y para los aerodinos. Con la reforma de la Ley 1819, dice que el impuesto no se aplicará a la venta de activos fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas para los bienes inmuebles de uso residencial, automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros, y para los aerodinos. Ventas antes de la reforma. Para el caso de los servicios, en la sede del prestador del servicio, excepto el servicio de carga, transbordo y almacenaje. Para la prestación de los servicios territorio nacional se considera venta. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su ubicación. Los servicios prestados en el lugar donde se realicen materialmente, los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización de los mismos, y los de carga y descarga, transbordo y almacenaje. Hechos considerados venta antes de la reforma. Para el caso de los servicios ejecutados en el exterior, a domicilio en Colombia se entienden prestados en el país. Después de la Ley 1819, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional. Para el caso de los servicios antes de la reforma, los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes que sean destinados al servicio de transporte internacional por empresas dedicadas a esa actividad.
después de la ley 1819, dice: no aplica a los servicios de reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el exterior, no aplica a los arrendamientos de naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de transporte internacional por empresas dedicadas a esa actividad. No se considera venta para efectos del IVA, conforme al artículo 421 del Estatuto Tributario, la donación, la asignación y la entrega. La donación, ¿qué es? Es aquella que es efectuada por entidades estatales de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación en los términos de la regulación aduanera vigente. La asignación de la mercancía decomisada o abandonada a favor de la nación que realicen las entidades estatales siempre que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. La entrega de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación que llevan a cabo entidades estatales con el propósito de extinguir las deudas a su cargo. Otros hechos que no generan IVA: el reembolso de capital, actividades propias del objeto social en bienes de régimen de propiedad horizontal, la venta de activos fijos, la cesión de créditos, la compra de mutuo, contrato de prenda y el contrato de cartera. Bienes excluidos son aquellos que no causan el IVA, conforme a la ley 1819 del año 2016, bienes que no causan IVA, conforme al artículo 424 del Estatuto Tributario: materias primas químicas con destino a la producción de plaguicidas, materias primas destinadas a la producción de vacunas, todos los productos de soporte nutricional, los suplementarios, dietarios y los complementarios nutricionales en representaciones tanto líquidas, sólidas, granuladas, gaseosas o polvo, que sean del régimen especial destinados a ser administrados por vía enteral para pacientes con patología específica o condiciones especiales, y los alimentos con propósitos médicos especiales. Bienes que no causan IVA: el artículo 424 del Estatuto Tributario: las computadoras personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda de 50 UETs, los dispositivos móviles inteligentes, tabletas y celulares cuyo valor no exceda de 22 UETs, los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación del sistema de control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales. 3 bienes que no causan IVA: la donación de alimentos de consumo humano a favor de los bancos de alimentos legalmente constituidos, los vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros destinados solo a reposición. 4. Bienes que no causan IVA, conforme al artículo 424, los alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinaria, materiales de construcción, bicicletas y sus partes, motocicletas y sus partes, y motocarros y sus partes que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de exclusivo consumo, y las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento. La importación de bienes objeto de envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de $200 a partir del 1 de enero del 2017. El gobierno reglamentará esta materia. A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 428 del Estatuto Tributario. Bienes que no causan, de acuerdo al artículo 424 del Estatuto Tributario, la venta de bienes inmuebles, con excepción de los mencionados en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Los productos que se compren o introduzcan al Departamento del Amazonas en el marco del Convenio Colombo-Peruano y en el convenio con la República Federal de Brasil. Así también la compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases y Efecto Invernadero. El combustible para aviación que se suministra para el Servicio de Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros y de Carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonía, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. Exclusión del impuesto a las ventas. La Ley 47 de 1993 en su artículo 22 dijo que son
excluidos la circulación o operación y venta dentro del departamento del archipiélago, los juegos de suerte y azar y las loterías. Nuevos servicios excluidos, adicionados por el artículo 476. Los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de las TIC, prestados en Colombia o en el exterior. El suministro de páginas web, servidores, hosting, computación en la nube y mantenimiento a distancia de programas y equipos. Nuevos servicios excluidos. También tenemos, conforme al artículo 476 del Estatuto Tributario, la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de las TIC. Los servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales, tanto marítimos como fluviales, de bandera colombiana, excepto por el artículo 477 en su literal P, numeral tercero. Bienes excluidos del IVA. ¿Qué son los bienes excluidos del IVA? Son aquellos bienes que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto IVA. Aquellos que comercializan con esta clase de bienes no se convierten en responsables. Nota: para los productores y comercializadores de esta clase de bienes que hayan pagado impuestos en su comercialización, estos impuestos no dan lugar a descuento ni a devolución, es un mayor costo del bien. Responsables en la venta de derivados del petróleo, artículo 181 del Estatuto Tributario, serán los productores e importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas o comercializadores industriales. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Para este caso, el impuesto sobre las ventas será descontable por el adquirente. El impuesto sobre las ventas facturado en la adquisición de productos derivados del petróleo se podrán descontar por el adquirente. Cuando éste sea responsable del impuesto sobre las ventas, los bienes adquiridos sean computables como costo-gasto de la empresa y se destinen a operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas o a operaciones exentas. Base gravable especial conforme al artículo 462-1 del Estatuto Tributario. Tenemos los servicios integrales de aseo y cafetería de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Valores Públicos, servicios temporales de mano de obra prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. La tarifa será del 16% en la parte correspondiente a la IU, que significa administración, imprevistos y utilidad, que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Base gravable especial para los servicios prestados por los sindicatos con personalidad jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo. Su tarifa será del 16% en la parte correspondiente a la IU, que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Base gravable especial en el cumplimiento del artículo 462-1 del Estatuto Tributario. El contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales o de compensaciones si se trata de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social. Base gravable especial. La base gravable especial aplicará también al impuesto de industria y comercio complementarios para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el impuesto de industria y comercio y complementarios para otros impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial. Hechos que se consideran venta conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario. Independientemente de la asignación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esta transferencia, de las condiciones pactadas por partes o a nombre propio o por cuenta de terceros, los hechos que se consideran venta, de acuerdo al artículo 421 del Estatuto Tributario, tenemos a. Todo acto que implique transferencia del dominio a título gratuito o oneroso. De bienes corporales muebles e inmuebles y de activos intangibles.
B. Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. Aquí estamos mirando cuando salen bienes o servicios de los inventarios. C. Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no grabados. La transformación de bienes corporales muebles grabados en bienes no grabados. Nota: cuando esos bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados por quien efectúa la incorporación o la transformación. Definición de bienes. Los bienes son objeto o cosas corporales o incorporales susceptibles de tener un valor. Los bienes corporales son aquellos que tienen un ser real y ser percibido por los sentidos, ejemplo, libros y casas. Los bienes corporales se dividen en inmuebles y muebles. ¿Qué son los muebles? Son cosas corporales que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismo, en el caso animales, o por una fuerza externa inanimada, ejemplo, el dinero, mercancía, muebles depreciables y no depreciables. Los bienes inmuebles son cosas corporales que no pueden trasladarse de un lugar a otro, ejemplo, minas, tierra y lo que se adhiere permanentemente a ellas, ejemplo, edificios, árboles, pinturas y arte. Bienes incorporales o bienes intangibles son los meros derechos, como servidumbres, créditos, que no tienen forma física pero tienen un valor a causa de esos derechos o privilegios que confieren a su dueño. Se puede tratar como fijos o movibles según el caso, la propiedad intelectual, marcas y patentes de invención, el know-how, el goodwill, derechos de autor, se estiman por su costo de adquisición. ¿Quiénes son responsables del impuesto? Conforme al artículo 437 del Estatuto Tributario en las ventas, tenemos los comerciantes en cualquier fase del ciclo de producción, distribución, quien sin ser comerciante ejecuten habitualmente actos similares. B. En las ventas de aerovinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales de estos. C. Quienes presten servicios. D. Los importadores. F. Adicionado por la Ley 788 del 2002 en su artículo 37, los contribuyentes del régimen común del IVA por el impuesto causado en la compra o adquisición de los bienes y servicios grabados relacionados en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, que se refiere a las tarifas de bienes grabados al 5%, cuando estos sean enajenados o prestados por personas naturales no comerciantes que no hayan sido inscritos en el régimen común del impuesto sobre las ventas. Responsables del impuesto conforme al artículo 437 del Estatuto Tributario: los consorcios y las uniones temporales, cuando en forma directa sean ellos quienes realicen actividades grabadas, conforme a la Ley 488 del 98, su artículo 66. También serán quienes vendan bienes corporales muebles, aunque no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, pero cuya adquisición o importación hubiera generado derechos al descuento. Responsables del impuesto conforme al artículo 437, esto es nuevo, Ley 1819 del año 2016. Adicional, parágrafo 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá mediante resolución el procedimiento mediante el cual los prestadores de servicios desde el exterior cumplirán con sus obligaciones de declarar y pagar en su calidad de responsables cuando los servicios prestados se encuentren grabados. Esto rige a partir del 1 de julio del 2018. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, artículo 437, raya 1, adicionado por la Ley 1819 del 2016. ¿Quiénes son los agentes de retención? Prestaciones de servicios grabados a que se refieren los numerales 3 y 8, adicionado por el artículo 437, raya 2 del Estatuto Tributario. Para ese caso, la retención será equivalente al 100% del valor del impuesto. Esto empezará a regir a partir de dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en la vigencia de la Ley 1819. La DIAN indicará taxativamente una lista de prestador de servicios desde el exterior.
Retención de IVA para el artículo 437 raya 2 del Estatuto Tributario. Aplica a 3. Las personas de régimen común que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país con la prestación de servicios gravados en el territorio nacional con relación a los mismos. Retención de IVA para el artículo 437 raya 2 del Estatuto Tributario. Para los emisores de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas de prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y los demás que designe la DIAN. Esto se dará en el momento del correspondiente pago abono en cuenta a los prestadores desde el exterior por los servicios electrónicos o digitales. Retención del IVA para el artículo 437 raya 2 del Estatuto Tributario. A. Suministro de servicios audiovisuales, entre otros de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento. B. Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles. C. Suministro de servicios de publicidad online. D. Suministro de enseñanza o entretenimiento a distancia. Tarifa general del impuesto sobre las ventas, conforme al artículo 468 del Estatuto Tributario. La tarifa actual en Colombia es del 19%, que es la tarifa general. Otras tarifas las encontramos en el artículo 468 raya 1, que corresponde al 5%. La tarifa de las exportaciones está al 0%. Bienes gravados con la tarifa del 5%, artículo 468 raya 1 del Estatuto Tributario. Esta ley 1819 adicionó el artículo 185. 1. La primera venta de unidades de vivienda nueva con un valor superior a 26.800 VTs estarán gravados a una tarifa del IVA del 5%. Incluye la cesión de derechos fiduciarios por el valor equivalente. Bienes gravados con la tarifa del 5% de acuerdo al artículo 468 raya 1, que fue adicionado por la ley 1819 en su artículo 185. Los bienes sujetos a participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, de que trata el artículo 202 de la ley 223 de 1995 a partir del 1 de enero del año 2017. Bienes gravados con la tarifa del 5% adicionado por la ley 1819 en su artículo 185. Tenemos las neveras nuevas para sustitución, siempre y cuando cumplan unos requisitos que estén sujetas al reglamento técnico de etiquetado, clasificadas en los rangos de energía A, B o C, con resolución 4102 del 2015 del Ministerio de Minas y Energía, que su precio sea igual o menor a 30 VTs. Se entrega una nevera usada al momento de la compra y el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1, 2 o 3. Bienes gravados a la tarifa del 5%, artículo 468 raya 3, numeral 4 del Estatuto Tributario, modificado por la ley 1819 en su artículo 186. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo prestado por personas jurídicas que estén constituidas bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el artículo 19, numeral 1 del Estatuto Tributario, y que estén vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo objeto social exclusivo sea la prestación de los servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, y que se dediquen a la supervisión, a la consejería, al aseo y temporales de empleo, siempre y cuando esté autorizado por el Ministerio de Trabajo, y cuando esos servicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad, sea física o mental, en grados que permitan adecuadamente el desempeño de las labores asignadas, y la entidad cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores que deban vincular mediante contrato de trabajo. La discapacidad física o mental deberá ser certificada por Junta Regional y Nacional de Invalidez del Ministerio de Trabajo. Estos prestadores de servicios, de acuerdo a la ley 1819 del artículo 186,
tienen derecho a impuestos descontables hasta la tarifa aquí prevista, que es del 5%. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. La base del cálculo del impuesto para estos servicios será la parte correspondiente a la administración, imprevistos y utilidad, que se conoce normalmente como AIU. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral conforme al artículo 481 del Estatuto Tributario. Tenemos 1. Los bienes corporales muebles que se exporten. 2. Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional. Nota: las sociedades de comercialización internacional deberán exportar directa o a través o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado. También tenemos los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocio o actividad en Colombia. Quienes exporten servicios deberán conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Artículo 481 del Estatuto Tributario. Cuarto, los servicios o paquetes turísticos que hayan sido prestados a residentes en el exterior y que sean utilizados en el territorio colombiano, sean estos vendidos por agencias o operadores o hoteles inscritos en el Registro Nacional del Turismo. La Ley 300 de 1996, en el caso de los servicios hoteleros, la exención rige independientemente de que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes. Bienes exentos. Quinto, las materias primas, partes, insumos y bienes terminados. Nota: que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. Otros bienes exentos. 6. Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario, como los libros y revistas, los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.0000, los diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados o con publicidad de la partida arancelaria 4902, los contenidos y las suscripciones de las ediciones digitales de los periódicos, las revistas y los libros. Bienes exentos también lo tenemos 7, los productores de bienes exentos, de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario. Nota: que una vez entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y lo utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores. Bienes exentos. 8. Los servicios de conexión y acceso a Internet desde redes fijas de los suscriptores residenciales que correspondan a los estratos 1 y 2. Nota: cuando el servicio sea empaquetado con otros servicios de telecomunicaciones, los órganos reguladores tomarán las medidas regulatorias necesarias con el fin de que con la tarifa especial no generen subsidios cruzados entre servicios. Bienes exentos. Hay exportación de servicio en lo relacionado con cuando se haga la producción de obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género, el desarrollo de software, siempre y cuando todo lo anterior esté protegido por el derecho de autor. Nota: esto una vez exportados y sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional, ya ellos puede acceder desde Colombia por cualquier medio tecnológico. ¿Qué son bienes exentos conforme al artículo 477 del Estatuto Tributario? La ley los ha calificado atendiendo su naturaleza y destinación así. Estos bienes exentos están grabados a la tarifa del 0%, están exonerados del impuesto y los productores de dichos bienes adquieren la calidad de responsable con derecho a la devolución. Pueden descontar los impuestos ocasionados con la adquisición de bienes y servicios en las importaciones y deben constituir costo o gasto para producirlos o para exportarlos.
Adquisición de activos fijos, no hay descuento, artículo 491 del Estatuto Tributario. El impuesto de las ventas por la adquisición o importación de activos fijos no otorgará descuento, se exceptúa para el artículo 485-2 cuando se refiere a la exploración de hidrocarburos. Nota: en ningún caso este beneficio podrá ser utilizado en forma concurrente con el artículo 258-2 del Estatuto Tributario. Tarifa del IVA en contratos celebrados con entidades públicas o estatales. Esto sería para el periodo de transición para los contratos celebrados entre la vigencia anterior y la nueva ley. Será la vigente en la fecha de resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo contrato. Si se adiciona, a dicha adición le aplica las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. Transición para contratos celebrados con el artículo 193 de la Ley 1819 del 2016. Para los contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte con entidades públicas o estatales, la vigencia será la fecha de la resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo contrato. Si se adiciona, a dicha adición le aplica las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. Oportunidad para el descuento conforme al artículo 496 del Estatuto Tributario. Quienes declaran bimestralmente, las deducciones del impuesto descontable serán: solo se podrá contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en uno de los 3 periodos bimestrales inmediatamente siguientes. Se solicitará en la declaración del periodo en el cual se haya efectuado su contabilización. La oportunidad para el descuento, de acuerdo al artículo 496 del Estatuto Tributario, para quienes declaran cuatrimestralmente. Las deducciones de impuestos descontables solo podrán contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su causación o en el periodo cuatrimestral inmediatamente siguiente y solicitarse en la declaración del periodo en el cual se haya efectuado su contabilización. Oportunidad para el descuento conforme al artículo 496 del Estatuto Tributario. Para el sector de la construcción, el IVA descontable podrá contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su causación o en cualquiera de los 2 periodos inmediatamente siguientes y solicitarse como descontable en el periodo fiscal en el que ocurre la escrituración de cada unidad inmobiliaria privada gravada con dicho impuesto. Para el sector de la construcción, el IVA descontable debe corresponder proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a la unidad inmobiliaria gravada. Nota: el Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos de control para la correcta imputación del mismo como descontable. Régimen simplificado, artículo 499 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes pertenecen al régimen simplificado? Las personas naturales, comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones gravadas y quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones para pertenecer al régimen simplificado. 1. Que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad menores a 3.500 UETs. 2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. 3. Que el establecimiento de comercio, oficina, sede o local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 4. Que no sean usuarios aduaneros. 5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contrato de prestación de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por un valor individual igual o mayor a 3.500 UETs. 6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año sea menor a 3.500 UETs. Nota: el responsable del régimen simplificado deberá inscribirse previamente en el régimen común si celebra contrato de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual mayor a 3.500 UETs.
Periodo gravable del impuesto del IVA, artículo 600 del Estatuto Tributario. Declaración y pago bimestral. Le corresponde para los responsables de este impuesto a los grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales que sus ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o mayores a 92.000 VTs. Su periodo será bimestral. Periodo gravable para la declaración y pago cuatrimestral. Será para los responsables de este impuesto las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean menores a 92.000 VTs. Su periodo será cuatrimestral. Base gravable en importaciones, artículo 459 del Estatuto Tributario. La base gravable sobre el que se liquida el impuesto sobre las ventas será la misma para liquidar los derechos de aduana más el valor del gravamen. En ese caso tendríamos unos telares match por un valor CIR de 60 millones de pesos, un arancel gravado al 20% de 12 millones para un total de base gravable de 72 millones. Dice que hay prohibición de gravar un impuesto sobre otro impuesto, incluir el arancel para calcular el IVA. ¿Y qué es un gravamen? Es un impuesto para proteger el producto nacional, que en este caso se deberá sumar para ser parte de la base gravable. Los descuentos efectivos no son base gravable conforme al artículo 454 del Estatuto Tributario. No hacen parte de la base gravable que consten en la factura o documento equivalente y no estén sujetos a ninguna condición. Ejemplo, el descuento no está sujeto a condición para productos en promoción. Para este caso, valor de lanzamiento 52 millones, valor de venta o promoción 40 millones. Por lo tanto, el valor base gravable del IVA será el valor de promoción, que es 40 millones. Estos descuentos, que se conocen de góndola, son efectivos. Base gravable en los retiros de inventarios, artículo 458 y 463 del Estatuto Tributario. Ojo con esto, bajo ninguna circunstancia la base gravable será inferior al valor comercial de los bienes o de los servicios, artículo 463 del Estatuto Tributario. Literal B del artículo 421 del Estatuto Tributario, debe ser el valor comercial de los bienes. Ejemplo, vamos a retirar de inventarios cualquier denominación para utilizarse. En este caso, cantidad, tenemos 15, valor unitario comercial 22.222, total 333.330, cantidad 11, valor unitario comercial 43.000, total 473.000, cantidad de 150, valor unitario comercial 4.500, total 675.000, cantidad de 130 unidades, valor unitario comercial 11.700, total 1.521.000. Subtotal base gravable para el IVA es la suma de los elementos que estamos sacando del inventario, en este caso 3.002.330. Su base es el valor comercial, no su costo. Muestras sin valor comercial deberán revisarse y deberán generar el IVA. Descuentos condicionados conforme al artículo 454 del Estatuto Tributario. Los descuentos condicionados no afectan la base gravable. Este es un caso de ventas con descuento condicionado. Cantidad 2, concepto TV, valor unitario 4 millones, valor total 8 millones. Cantidad 2, concepto lavadora, valor unitario 3 millones, valor total 6 millones. Cantidad 2, concepto estufas, valor unitario 2 millones, valor total 4 millones. Subtotal base gravable para el IVA son 18 millones de pesos. El descuento por pronto pago del 10% no me afecta sobre la base gravable del IVA. Prorrateo, artículo 490 del Estatuto Tributario. 1. Cuando los bienes y los servicios gravados con IVA den derecho al descuento y se destinen a operaciones gravadas. 2. Cuando los bienes y los servicios gravados con IVA den derecho al descuento y se destinen a operaciones exentas. 3. Cuando los bienes y los servicios gravados con IVA den derecho al descuento y se destinen a operaciones excluidas. Nota, el prorrateo se efectúa en proporción al monto de las operaciones del periodo fiscal realizadas.
El prorrateo, conforme al artículo 490, se empieza a discriminar por conceptos entre grabadas, excluidas, exentas y no grabados. Ventas grabadas a una tarifa del 19%, 300 millones. El IVA generado, 57 millones. Venta de operaciones excluidas a San Andrés Islas, 105 millones. Ventas exentas por exportación, 95 millones. Ingresos no grabados, aprovechamientos y dividendos, 2 millones. Total ingresos brutos, 502 millones. Total ingresos brutos sin tener en cuenta los ingresos no grabados, 500 millones. A eso le restamos las devoluciones de ventas grabadas, 10 millones, de ventas excluidas, 12 millones. Total devoluciones, 22 millones. Total ingresos netos del periodo, 480 millones. Total ingresos netos sin tener en cuenta los ingresos no grabados, 478 millones. Conformación del IVA de la cuenta 24 por compras a una tarifa de general puede ser de bienes al 5%, 190 millones la compra, el IVA transitorio descontable 9 millones 500. De servicios a una tarifa del 19%, compras de 68 millones, un IVA transitorio de 12 millones 920. Gastos a una tarifa general del 19%, valor de compra 70 millones, IVA transitorio descontable 13 millones 300. Total IVA descontable 35 millones 720 mil. El IVA por pagar sería 57 millones del IVA generado menos el IVA descontable de 35 millones 720 mil pesos. Pero como se tiene que hacer el prorrateo y de eso las ventas excluidas corresponden a un 21%, de ese IVA descontable descontamos el 21% y multiplicamos 35 millones 720 mil por el 21%, eso me da un IVA no descontable del periodo que se acredita y es un mayor valor del costo de 7 millones 501 mil 200. Y la diferencia sería el valor de IVA descontable del periodo que debo llevar 28 millones 218 mil 800, lo que significa que para saber el IVA por pagar restaría de 57 millones el valor del IVA descontable de 28 millones 218 mil 800 y así obtendría el valor a pagar. Hasta aquí el resumen del IVA conforme a la ley 1819 del año 2016. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias.